Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó, y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, viste en mí, ponlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y será un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para entender tus designios de amor, que nos invitas al amor, a la fidelidad, a la entrega, a reclamar esas promesas que vienen en tu palabra, para que se hagan vida en nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en este hermoso texto, esta lectura es una composición profética para hablar al pueblo y del pueblo. Comienza con un poema, canto o trova, para meterse de lleno en las entrañas de esa comunidad del pueblo elegido, para poner sobre la mesa los sentimientos de Dios, sus profundas entrañas de búsqueda del pueblo amado. Por eso este poema está acompañado de palabras y símbolos, que no solamente se trata de una simple poesía, sino que a través del profeta puede entender las promesas de Dios. Es la forma que Dios tiene, por medio de su amigo el profeta, de hablar al corazón del pueblo, como la amada al amado. Es decir, eso se afirma, se expresa porque se ama de verdad y porque se espera una respuesta. Aunque pueden haber reproches, porque si la persona amada no responde, puede haber una pregunta: ¿qué puede suceder? Pues la viña se corta y se plantará otro fruto. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar apegados a la oración, para que con un corazón sincero, dispuesto, vamos a entender la voluntad de Dios. Por eso el salmista nos recuerda que la viña del Señor es la casa de Israel, porque Dios es fiel a sus promesas. Por eso manifiesta su amor sobre su pueblo, para salvarlo de la esclavitud y para hacerlo entender cuánto le ama. Pero Dios también respeta la libertad del ser humano. En pocas palabras, la decisión está en nosotros, de seguirlo o no, porque Dios es fiel a sus promesas, es generoso con sus hijos. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses nos recuerda que a pesar de todas las preocupaciones, nuestro centro debe ser la oración, la súplica, dándole gracias a Dios porque nuestras peticiones serán presentadas delante de Él. ¿Qué debe caracterizar al discípulo? La paz, que supera todo juicio y que custodia nuestros corazones, nuestros pensamientos, que siempre deben estar en Dios. Y que nosotros como discípulos debemos estar siempre en la verdad, ser nobles, justos, tener pureza, amabilidad, todo lo que es virtud y mérito, siempre tenerlo en cuenta, porque no es solamente para nosotros, sino también para saberlo compartir con nuestros hermanos. Y por eso nuestra oración tiene que ser una práctica de esa confianza al futuro en Dios, y no tener miedo a lo que pase, porque el que está en Dios verá sus bendiciones. En este domingo, el Señor mismo le hablará a los sumos sacerdotes y a los ancianos, pero también nos hablará a nosotros, para que podamos reconocer la promesa del Padre, a Jesús como el Hijo de Dios, que incluso entregará su vida al rescate de la humanidad, para salvarnos. Por eso nos hablará de un propietario, que es el Padre, que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Cuando se habla de la viña de Israel, el primogénito elegido por Dios entre todos los pueblos como propiedad suya, no porque sea el más numeroso y fuerte, antes bien, es el más pequeño entre todos los pueblos, en el que ha querido hacer brillar su amor paternal hacia sus hijos, de tal manera que llegue a ser luz para los hermanos. Plantar una viña no es fácil, es un trabajo de paciencia e inteligencia, que exige esfuerzo y fatiga. Es necesario encontrar el terreno apropiado, adecuadamente asoleado, cavarlo profundamente y drenarlo, escoger y plantar cada cepa. Plantar la viña sintetiza la acción de Dios a favor de su pueblo elegido, desde los patriarcas hasta los jueces,
desde la promesa hasta la herencia de la tierra, a través de la liberación de Egipto y el don de la palabra. La cerca delimita y protege la propiedad contra todo lo que causa daño, ladrones o animales. Es símbolo de la ley que caracteriza al pueblo en su diversidad, lo hace semejante a Dios, le indica el bien y lo protege del mal. El lagar, colocado en el centro de la torre para exprimir el fruto de la viña, es el altar del cual se eleva ese sacrificio agradable a Dios, que es la misericordia del hombre. Si no se da esto, las hojas, aunque sean frondosas, son señal de esterilidad y de la maldición. Cuando se habla de la torre, nos recuerda el templo, que sirve como guardián de la viña y depósito de frutas. No debería estar lleno de mercaderes y bandidos, sino casa de comunión con el Padre y con los hermanos, abierta a todas las gentes. Pero nos sigue diciendo el texto que la arrendó a unos labradores, que es el mismo pueblo de Israel, los jefes del pueblo, para que así reciban la palabra y cuidar a sus propios hermanos. Pero el propietario se marchó lejos, porque le había encomendado a unos labradores su viña. Pero llega el tiempo de los frutos. Envía a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero estos labradores se corrompieron, dejándose llevar por la ambición, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Y es donde vemos cómo Dios le da libertad a la humanidad, porque le da todo como un don, sobre todo la libertad de obrar como Él y tener la tarea de llevar la creación al descanso de Dios. Por eso Él está ausente. Su presencia como Padre queda confiada a la responsabilidad de hijos adultos que viven como hermanos. Pero vendrá el tiempo de los frutos. La viña es cultivada en vista de aquel fruto que alegra a Dios y al hombre. Es el amor de los hermanos, del cual tiene hambre tanto el Hijo como el Padre. Envía a sus siervos. En lugar de siervo, en griego existe la palabra esclavo. El esclavo es propiedad de su Señor. Esclavos son los profetas que pertenecen a Dios como Dios les pertenece a ellos. Ser el uno del otro por amor es la misma vida del Padre y del Hijo y de todo aquel que tiene su espíritu. Los profetas viven el mismo drama de su Señor que los envía, porque el profeta anuncia, pero también denuncia. En este caso, denuncia toda sacralización y absolutización del templo y de la ley, y con mayor razón del rey, que debería respetar. Él está contra la violencia religiosa y política. Invita a la fraternidad, le recuerda al rey la observancia de la ley y a los que observan la ley, el amor a Dios y al prójimo. ¿Pero qué hacen con esos siervos que anuncian la voluntad de Dios? Son presas de la violencia de los hermanos. Son mártires testigos al mismo tiempo de nuestro mal y de su amor. Son los justos, prefiguración del justo, sobre el cual recae la injusticia, porque sus hermanos no aceptan la verdad, la voluntad de Dios, porque su corazón está lleno de egoísmo, de caprichos, de intereses personales, egoístas, que los llevan a su misma destrucción. Envió a otros criados, más que la primera vez. Hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora habrá una gran pregunta. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Porque Dios nunca descansa. Multiplica con generosidad sus llamadas, pero muchas veces las acciones del hombre son violencia, rebeldía, rechazo. ¿Por qué el ser humano será sordo ante la palabra? Porque esas malas acciones que no dan testimonio como debe ser como hijos dignos de Dios, finalmente envía a su Hijo, porque Dios cumple sus promesas y habla a través de su misma palabra, del Hijo de Dios, que se hace carne y habita en medio de nosotros, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nos damos cuenta que el obrar del hombre sin Dios actúa despiadadamente, que revela su intención perversa, que no entienden el plan divino de Dios. Y esa es la situación del ser humano cuando no tiene a Dios, de la violencia que consume su historia, que se quiere apropiar del don, pero para sí mismo, y de esa forma puede llegar a su destrucción.
¿Y qué hacen con el Hijo de Dios? Lo echan fuera de la viña y lo matan. No comprenden las palabras de Jesús, que incluso lo tratan como blasfemo, porque ama, perdona los pecados, sana en sábado. Es el Hijo de Dios que sabe escuchar el corazón de la humanidad, que toca la puerta insistentemente para que abra, y Él puede entrar y derramar sus más hermosas bendiciones. Pero el pueblo de Israel no entiende sus palabras, como así también puede pasar en nuestro tiempo de hoy. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Pero el Señor les dirá: la piedra que se echaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Pero hay una sentencia. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Esa sentencia que da el Señor al pueblo elegido es porque no han sido obedientes a la voz de Dios. Y por eso hay que tener cuidado. Ay de aquellos que desprecian al Hijo de Dios, porque Él entrega la vida en la cruz por nosotros. Y por eso es la piedra angular del nuevo templo, que une cielo y tierra, divinidad y humanidad, judíos y paganos, para formar con todos ellos un solo pueblo, anulando así toda enemistad y condena entre los hombres. Esta es la obra del Señor, la maravilla que Él ha realizado ante nuestros ojos. Y por eso en el ser humano se presenta una lucha. Como lo recuerda 2 Corintios capítulo 7, verso 19. El bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo hago. Esa lucha interna que tiene el ser humano se puede vencer a través de la oración, para que así nosotros, como hijos de Dios, que somos herederos de la promesa, para que así también podamos cumplir la voluntad de Dios. Y los que no quisieron recibir el mensaje de Dios, ahora el nuevo pueblo estará formado por aquellos que quieran recibir su mensaje, que siendo judíos o no, se reconocen pecadores y aceptan al Hijo crucificado, el sí eterno del Padre, a todos sus hijos. Estos conocen el amor del Padre y pueden producir el fruto de una vida fraterna, que siempre debe ser movida por el amor. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, que envíes a tu Hijo Jesús, quien es la misma palabra, que se quiere hacer vida en la humanidad. A través de la predicación del reino, de esa buena noticia, de entender tus palabras que son espíritu y vida, y que tan grande es tu amor, que entregas la vida por tus amigos, para dar esperanza a la humanidad. Y a la luz del Espíritu Santo, que recibimos esos regalos para tener un buen desempeño en nuestra vida. Y unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para vivir este mensaje de salvación que se nos da en la Eucaristía, y así transmitirlo a nuestros hermanos y hermanas, el regalo de la fe, para que puedan vencer todo miedo, tristeza, soledad, angustia, depresión, o también por esas situaciones negativas que han vivido en su historia, que los ha llevado a tomar malas decisiones, a equivocarse, a buscar la brujería, la hechicería, dándole poder al diablo que quiere destruir a los hijos de Dios, o evadir la realidad, sumergiéndose en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, que los sumerge en los vacíos y el peligro de perder el sentido de la vida. Que se aleje todo espíritu de muerte sobre nuestros niños, jóvenes y adultos, y que a pesar de los momentos difíciles, Dios siempre está con nosotros. Entregamos las naciones y sus gobernantes para que sepan asumir ese compromiso de dirigir una nación, de ayudar a sus hermanos a salir adelante en estos momentos de crisis económica, que se bajen los impuestos, que piensen realmente en los necesitados, que si hay compromisos serios
todos podemos salir de esta crisis y ayudarnos como hermanos. Pedimos por las familias, en este domingo día del Señor, que unidas a través de la oración, del amor, como familias puedan crecer en sus proyectos y sueños, viviendo en unidad, amando y respetando la vida, y así ser testimonio para nuestros niños y jóvenes, que son el futuro del mañana. Pedimos al Señor por todos los que están enfermos por este virus COVID-19 o también sufren distintas enfermedades en su cuerpo, que no están solos, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para ver sus milagros en tu vida, para que seas sano, libre de toda enfermedad. Pero el Señor también quiere tocar tu corazón para sanar esas heridas, esos resentimientos que han generado también enfermedad en el alma y se dan también en el cuerpo. El Señor quiere una sanación integral y como hijo de Dios, amemos con el corazón. Ahora te invito a entregar tu corazón, tu necesidad. El Señor está contigo en estos momentos difíciles que estás pasando. Que Él viene a bendecir tu vida, tu corazón, tus sueños y proyectos en tu vida. Que lo imposible será posible. Que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Que también oramos por nuestros hermanos que han perdido un ser querido. Que el Señor está en estos momentos difíciles de tu vida. Que el Señor te acompaña en tu dolor y que si entregas tu vida a Él, Él te ayudará a salir adelante. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide vivir este día domingo, día del Señor, viendo nuestra fe, reclamando sus promesas, siendo cada día mejor persona, porque tú y yo somos regalo de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.